Hola, Leonel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por aceptar la invitación de Por este favor. ciclo que inauguró Arte por Arte de artistas en cuarentena. Estamos yo particularmente muy interesado en tu proceso en estos días que nos tocan vivir. Eh, Todas las entrevistas yo las estoy iniciando con un pensamiento que me parece que para algunos y para algunas tiene respuestas diferentes, ¿no? Hay un dicho que dice que las limitaciones agudizan la imaginación del artista, ¿no? Cuanto más limitaciones, uno se vuelve más creativo. Eh, Vos que en esta situación inaudita que vivimos hace 70 días, ¿qué podrías decir al respecto? ¿Es así? ¿Se Eh, confirma la regla he conocido eso, creo que fue palabra de varios artistas que mencionaron que cierta incomodidad eh, colaboraba a que el resultado creativo fuera eh, mejor. La verdad, no me consta. Lo cierto es que ningún atelier que yo conozca o estudio de artista es absolutamente cómodo o confortable. Tiene ciertas comodidades, pero muy mínimas en general. Eh, por lo general, el otro día, de hecho, recordaba el taller de Barracas, donde estuvimos hace muchísimos años compartiendo con Pablo Suárez y Benedit, y recordaba el frío que hacía en ese lugar, pero era atroz, es una cosa de trabajar con guantes, con campera puesta. Yo no sé si eso mejoraba la creatividad, pero sí es cierto que en estas circunstancias donde uno está en su casa y no tiene, digamos, ese discomfort, llamémosle, que tiene el estudio, donde uno puede salpicar y no preocuparse si se manchó el piso, la pared o, o el entorno, salvo que en su propia casa ya hubiera tenido un espacio para ese fin. eh, en realidad el hogar para trabajar se vuelve ciertamente un poco más incómodo, ¿no? Como a la inversa. pero Eh, yo te pregunto en cuanto a la creatividad, digamos, porque eh, incluso yo que conozco tu taller y conozco tu obra, vos trabajás en obras en general, o por lo menos en los últimos años, de dimensiones bastante grandes, ¿no? ¿Qué ha sí. pasado cuando se inició la pandemia? Este, Y que, para mí fue muy paralizante porque normalmente solía trabajar en la computadora bocetos que después llevaba a gran formato o RAF en papel o dibujos, pero pensar en obra final en pequeño formato me resultaba como muy, por lo menos no ajeno, pero sí lejano. ¿Tuviste algún momento de Así que indecisión de que tuve no un pudiste? periodo. Digo, ¿tuviste algún momento de indecisión en el que paraste de producir, que te desorientaste? eh, al principio de la cuarentena fue como muy paralizando, no podía dedicarme a lo mío particularmente en lo personal, y me dediqué a hacer algunos vivos en Instagram para enseñar a otros cosas que pudieran hacer con casi nada, con un marcador, con lápiz, como De acuerdo. hacer un retrato de un espejo, o dibujar a ciegas el retrato del otro, cosas más lúdicas, que de hecho este viernes me pidieron hacer una de esas para gente del gobierno de la ciudad con un programa que tienen con estudiantes universitarios extranjeros que quedaron varados acá y que bueno, que yo, a veces que la gente no se quedó en instancia donde no tiene los elementos y me parecía, eso a mí me sirvió, digamos, para primero dar y después enfocarme un poquito en aquello que por ahí yo podía llegar a hacer. Ujú. Y así descubrí que siempre para mí la fotografía fue como una base de trabajo. Eh, eh, Tanto para trabajar en la fotografía digital como en la pintura o en el dibujo. Para mí son parte del mismo proceso, nunca los sentí como separados. Así que de alguna manera, al dejar la computadora y iniciar este proceso lúdico,
de enseñarle a los otros a usar lo que tuvieran a mano, una de las cosas que había hecho para enseñarle a gente mayor a usar lo que tuvieran a mano, porque siempre está la premisa, ay, pero yo no sé dibujar, ¿no? Ay, pero yo no sé. Claro. Entonces yo le decía, bueno, agarren una revista de modas o lo que quieran, cualquier revista, y pueden pintar sobre ella, por ejemplo. Entonces yo, con acrílicos o con las témperas, y les mostraba en el vivo de Instagram cómo hacerlo. Fue muy divertido porque después de eso el que continuó haciéndolo fui yo. A ver, mostranos un poco qué es lo que pasó en tus nuevos descubrimientos. Pasé a trabajar este tipo de cosas que provienen de las revistas que yo tenía a mano y que usaba para mostrar cómo se podían hacer, ¿no? Claro. A ver, como esto. qué linda escena. O sea que vos pintás directamente, eso por ejemplo, que es un aviso publicitario. No, estos en realidad, a ver, yo necesitaba que se pudieran hacer de cualquier manera, pero a mí siempre me interesaron algunas fotografías de, a ver, a mi esposa le encantan las revistas de moda, buenas, tenía algunas de las revistas Vogue europeas, que suelen tener excelentes fotógrafos Sí, sí. modelando, ¿no? Y había revistas Vogue viejas de las décadas de los 90, otras de los 2000 y algunas un poquito más recientes, algunas de hombres también. Y hay como una tendencia, digamos, en la forma de posar. Por ejemplo, en los 90 vos veías que todos los modelos miraban al fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Había una actitud muy frontal, mucho más displicente, más como casual, si se quiere. Y después de los 2000 ves una tendencia diferente, un poco más nostálgica, más estática, más de la modelo típica, modelo apoyada contra una pared y fotografiada como que no se daba cuenta que la fotografiaban, sin mirar al fotógrafo. Esas son cosas que empezaba a verse mucho ya a partir del 2000 en estas publicaciones. Y a mí siempre me interesaron por un aspecto que yo linkeaba o relacionaba con, digamos, porque uno lo podía, ese tipo de cosas, hay espíritus de época que uno los puede ver en la fotografía, en la pintura, sí. en el cine, diferentes manifestaciones. Y nunca toma por cuenta que en las revistas de moda también son una forma de capturar un espíritu de época. Exacto. Porque están pensando mucho también en ser atractivos, pero al estilo en que se es atractivo en ese momento, ¿no? O lo que es atractivo en ese momento. Así que hay como una búsqueda de ese gusto. Lo interesante fue que a mí me llama mucho la atención, y esto linkea con cosas que yo venía viendo de antes, hace más de 10 años, sobre la melancolía. Y la melancolía como que es una emoción que tiene muy mala prensa en general. Sí. Yo había escrito algo al respecto hace 10 años porque yo siempre me gustaban mucho los textos ligados al romanticismo y sobre cómo se empoderaba a la melancolía como un espíritu creador. Y eso en algún momento cambió de signo, en realidad, ¿no? Sí, de alguna forma los tiempos modernos, digamos, tal vez la técnica, o sea, con el modernismo cambió esto. La melancolía quedó asignada a un periodo casi, a una emocionalidad, incluso estamos hablando ya de un desarrollo de la psicología y del estudio de la psiqui, que colocó a la melancolía en un estatus casi de síndrome de cierta enfermedad, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Leonel, bueno, en estas pinturas de pequeño formato que vos estás haciendo, hay como un patrón, porque finalmente vos usás
la fotografía que te sirve de base simplemente para la referencia de la forma, ¿no? Pero por otra parte, a medida que vas pintando, vas perdiendo la referencia, porque la Sí, vas tapando, ¿no? eh, Entonces ahí es donde asoma tu propia obra. ¿Vos cómo este proceso del gran formato y siempre en relación con la fotografía, acá cambia el procedimiento? Vos prácticamente, cómo lo haces? Mostranos un poco qué herramientas a ver, utilizás, cómo te las arreglás para trabajar ahí en tu casa. ahora te voy a mostrar el contrafrente acá de la pantalla, porque donde estoy sentado es prácticamente el lugar donde también trabajo. Yo alcancé a traerme antes de la cuarentena de mi estudio los elementos que podía cargar técnicamente. Así que me traje pequeños acrílicos, pequeños, realmente pequeños, los pequeños pinceles que tenía de más finos, eh, y algunas telas chiquitas, una atril de campaña, cosas así, porque sabía que no iba a poder tener mucho desarrollo. Lo que no cambió fue mucho el procedimiento, curiosamente, porque eh, el procedimiento para mí siguió siendo el mismo. Yo basaba también las grandes obras en imágenes previas, solo que el despliegue es mucho más corporal en el estudio. Yo soy una persona muy inquieta, vos ya lo sabés, me cuesta mucho quedarme en el mismo recuadro. Entonces, en el estudio es como la movilidad, para mí era sustancial, me gusta la fisicalidad que tiene la obra. Cambiar a esta situación, digamos, de hecho me cuesta a veces quedarme sentado trabajando en esto y me voy tengo un pequeño dormitorio de visitas donde tengo una cómoda y a veces uso ese espacio porque en la cómoda me puedo parar y estar acodado, lo cual me permite estar más derecho. Pero técnicamente, de hecho, acá ahora tengo un elemento que es increíble, que Ah, es mira. esta pequeña lupa de escritorio que me permite ir más al detalle. Pero digo que el procedimiento es el mismo porque, de nuevo, parto de la imagen previa, pero después la intención es perderla, o ir Claro. perdiéndola y estableciendo de nuevo ese lugar de encuentro y de pérdida que me interesó. Y aparte, había algo curioso, y vuelvo al tema de la melancolía, porque el estado de cuarentena, el estado de ensimismamiento que provoca esto, a muchos les trae, bueno, situaciones muy melancólicas y se sienten culpables. Para mí no es una sensación negativa para nada. Yo la interpreto como una forma creadora muy dúctil. Y, y reconocí buscaba en estas revistas aquellas imágenes que me provocaran o indujeran a esa situación de mayor melancolía. Eh, y había algo que a mí me interesó siempre, que es la melancolía en la abstracción también. Yo siempre interpreté que artistas como Pollock o Rothko, los grandes maestros de la abstracción americana, Motherwell inclusive, o europeos como Hartung, tienen una enorme carga de contemplación melancólica. Yo creo que, virtud de los años en que crearon esas obras, pleno existencialismo de los 50, estuvo embuidas de ese espíritu. Pero en, en nuestra época actual interpretamos esas pinturas de una manera muy diferente, como Claro. ubicamos al pintor gestual típico, no sé, en las películas siempre está el pintor que es como que espadachea así con Sí, su sí. pincel y su gesto, ¿no? Y que son así como medio despeinados, ¿no? Eh, Leonel, ¿tenés alguna obra en proceso ahora mismo? el proceso mira, te voy a voy a hacer una cámara A ver. invertida para mostrarte un poco lo que es el mi, mi escritorio. Eh,
Ahí está. Este es el lugar de mi escritorio de trabajo, donde tengo, esta fue como la última que hice ahora, últimamente, para la tapa del disco de mi hijo, que hace una música experimental muy Ajá, interesante. Le hice esta pintura, pero estuve trabajando en esta señorita que está acá. ajá. eh, y, y también tengo un atril donde estoy trabajando otras formas un poco más abstractas o figurativas, depende un poco. Después se van perdiendo. Ahí te liberaste de la foto de base o estás haciendo algo directamente sin una No, referencia? acá es una tela montada sobre una plancha de madera que la tengo en el atril de campaña y que sí, tiene de base una foto que yo la dibujé ahí sobre la tela. Ajá. Eh, no tiene una fotografía posta de atrás, ¿no? Y decime Y una cosa, vos estás trabajando sobre hojas de revista, hojas de revistas extranjeras que son seguramente hojas que tienen un gramaje más importante, ¿no? Que una revista cualquiera. no, algunas sí, otras no, qué sé yo. Y no sé, ¿con qué trabajas? ¿Con acrílico? ¿Se te pasa del otro lado? ¿Se te arruga? Estos son acrílicos, estas son mis paletitas. Estos son unos acrílicos que uno puede conseguir. Estoy enfocando mal, a ver, acá está. Sí, despacito, despacito, lento, lento. Ahí está. Estos son unos acrílicos, qué sé yo, no son profesionales, son bastante comerciales, digamos, y después estos típicos que uno puede conseguir en las artísticas también, para algunos colores eventualmente que se consumen más. Sí. Eh, Ah, mirá Así que. que yo lo que sí trabajo es a veces con un glaseador, que es algo que permite estirar un poco más el comportamiento del acrílico No, para que se comporte. no lo diluís. No, no lo mojo, no lo mojo en agua porque es muy húmedo el material y y como no es un papel artístico el que estoy usando, intento eh, no, no mojarlo. Eh, entonces, ¿Tenés idea de cuántas obras produjiste desde que empezó la cuarentena en este formato pequeño? no las conté, la verdad no, pero tengo, tengo algunas, toda una serie muy abstracta, que es como depende también un poco de la música, a mí me gusta mucho pintar mientras escucho música. Ah, eso Eh, sería como un buen consejo, ¿no? sí, a mí me abstrae. Así como a algunos les gusta pintar en horarios de la madrugada, hoy día con la cuarentena, el silencio que hay en general en la vía pública, en las calles, te permite sentirte como si estuvieras pintando a las 3 de la mañana. Claro. Eh, pero, por ejemplo, qué sé yo, estos acrílicos, por ejemplo, que A ver, son, déjalo quietito, ¿eh? Quietito. Impresionante. es una abstracción bastante importante. ¿Y ahí de dónde partiste? Y acá a partir de, ¿qué era esto? Ya ni me acuerdo qué era. Creo que era de una colección de, de arte de estas monitor, ¿viste? De estas enciclopedias. Sí. Eh, entonces, yo me interesaba, a mí me gusta mucho las, las escalas cromáticas del barroco. Entonces, trataba de hacerme paletas muy barrocas y siempre me interesó cierta relación que había entre la abstracción y el barroco, aunque en el barroco no hubo abstracción, sí manejaban grandes formatos y un discernimiento del color absolutamente innovador. A mí siempre me pareció muy moderno el barroco en ese sentido, A aunque ver, también uno... decime del barroco los cinco colores que tomás básicos, porque además, bueno, yo he podido ver y además la audiencia de Arte por Arte también ha podido ver algunas de las obras tuyas para la promoción del video. Decime qué colores básicos usás siempre, por ejemplo, Eh, o qué mira, mezclas.
Bueno, sí, yo hago lo del barroco, pero en realidad el manierismo es como es lo que más me entusiasma. Y vivimos una época muy manierista, por otro lado. Pero, por ejemplo, hay un verde que yo lo compro en PBO chico porque es un verde que utilizo mucho, por ejemplo, que es una especie de verde veronés. Y ese tipo de acrílicos es muy barato, esos que vienen en esos pomitos. Sí, sí, pero hay un tipo de un ocre amarillento, verde veronés, o ciertos carmín, o valores de carmín con negro o variados hacia el blanco, eh, y ciertos tonos de violetas o fucsias que tiran hacia el carmín o el rojo, que son de contrastes altos. Incluso he usado bastante como en naranjas. En las abstracciones también me gusta ver qué pasa con esto de este espíritu melancólico, digamos, si uno puede leerlo también en estas En una imágenes. abstracción. Se podría También pasa decir, algo. se podría decir, Leonel, para volver al principio de la entrevista, que finalmente el proceso que se ha dado en tu trabajo has trasladado tu metodología a un ambiente distinto, lo cambiaste de escala y encontraste nuevas motivaciones, porque vos eras un artista que tenía mucha fuente de inspiración en la historia argentina del siglo XIX, ¿no? En las costumbres del campo, y en ese sentido se podría decir que hubo una vuelta al orden, a la pintura clásica, digamos, ¿no? Al método clásico de pintar, que no hay collage. Pintar siempre es de alguna manera clásico. Yo miraba esta pintura Sí, y dije, más clásico que esto hoy, ¿no? Porque claro. digamos, no es el estilo del neoclasicismo, pero qué sé yo, podría ser una versión de un matiz. Pero Buenísimo. por esta forma pictórica, digamos, tan... Pero hoy por hoy, esto yo lo miraba y decía, es reclásico. Pero es reclásico pintar Pintar, hoy. claro. Entonces, pero también hay algo como muy interesante que sucede, que es, a mí me depara un reto esto ¿En qué fuerte, sentido? que es en el sentido de primero, cambia la física, la relación física con lo que uno hace, y uno tiene para trabajar una movilidad que ya tiene que ver con la muñeca, el codo, y estar muy encima, a pocos centímetros de lo que está haciendo. Y trasladar en ellos ciertos aspectos de gestualidad. Por ejemplo, en esta obra, que creo que es la que felizmente vos también utilizaste Me en encanta. el gráfico, que tiene, como ves, un fondo que es de un nivel, ya es absolutamente abstracto ese fondo. Absolutamente, sí. A mí yo me perdí gustoso en eso, qué sé yo, pero te cuento, mira, por ejemplo, hablando de láminas, acá tengo otra lámina. Esta es una lámina, creo que también del barroco o del manierismo. Ajá. ¿Eh? Y esta vas a Que, empezar a pintarla. y estas son las que de repente yo agarro y las convierto en una obra abstracta de golpe. Digamos, me permito utilizar, digamos, como cierto, armo una escala cromática previa, me pongo a trabajar en ello de una forma, no porque tenga el espacio en blanco o el papel en blanco como un límite indescifrable, sino porque también me gusta arrancar previamente de algo que ya de por sí tiene un tipo de energía, ¿no? Es como, Claro. yo veo ciertas obras que me parecen como que están arrobadas dentro de cierto espíritu y digo, ¿podré salvar ese espíritu Pero y conservarlo? también es una forma de salvar el mito de la hoja en blanco, ¿no? Que siempre es de algún modo Eh, identificador. sí, igual la hoja en blanco, viste, inmediatamente una vez que la dibujaste, ya Ya dejó de empieza, ser. Mostranos, dejó de ser. mostranos la paleta que vos estás usando ahora, como si viéramos una paleta de color barroco, Y mira, la así, pared, ahora este como es un vivo. desastre. Ahí, despacito, despacito, a ver. Vamos a hacer. Qué increíble.
A ver, Alejala un poco porque se pierde el foco. acá tenés, mirá esta, por ejemplo. Esta está más saturada. También tengo unas paletas, cuando quiero trabajar con algo mucho más eh, pulcro, en el sentido de que no quiero concentrarme mucho en el color, uso unas paletas descartables que son de un papel acerado que me permite no confundirme con las bases, sobre todo si quiero trabajar detalles específicos. Pero me encanta la idea de esto. De golpe a veces las cosas salen bien, a veces no salen bien. Hay cosas que uno terminan siendo como un estado intermedio entre el caos y la nada. Y cuando, por ejemplo, cuando algo sentís que no te sale bien, ¿qué haces? ¿Lo rompés y lo tirás o lo guardás? No, qué sé yo. A ver Esta, si por ejemplo, mejora. esta yo la conservo, pero cada tanto la saco y la miro para ver qué es lo que me parece que no funciona, por Claro. ejemplo. Y es como, hay algo que no. Yo creo que descubrí dos cosas. Descubrí que cuando uno entra al territorio de la abstracción, al igual que cuando me acuerdo Pablo Suárez, siempre me decía, ¿una obra funciona o no funciona? Y yo, ¿viste? Siempre le decía a Pablo, pero vos hablas de las obras como si fueran máquinas, y me dices que lo son. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Y Interesante. cómo te das cuenta cuando algo funciona y cuando no? Me dice, mira, es muy simple, me acuerdo que me decía Suárez, porque vos estás en un museo y hay obras que antes de irte al museo querés volver a ver. Esas obras en general siguen funcionando o Claro. están activas, ¿no? Como que tienen un proceso que siguen interesando al espectador y que lo siguen inquietando. Esas son obras que funcionan. Nos inquietan por alguna razón que nuestra percepción, digamos, no puede ser engañada, No, pero ¿no? además Yo que el no, otro día, nos inquietan pues, y uno no lo puede poner en palabras tampoco, no es algo explicable, ¿no? no, a veces sí, a veces no, qué sé yo, a veces uno, en la pintura hay algo interesante que se da, por ejemplo, yo, mirá este trabajo. Ujú. En este trabajo yo busqué, efectivamente, la idea era que se vuelva inquietante, pero uno busca como artimañas para lograrlo de alguna forma, ¿no? Y a veces lo logra o no, dependiendo un poco de... uno tiene una percepción, digamos, como hacedor, transfigurada. El espectador común por ahí se ve emocionado por cosas que uno por ahí no lo emocionan tanto, porque uno tiene otro ejercicio del ver. Pero lo que sí es Eh, cierto es que en la abstracción sí se juega algo diferente a la figuración, que es o la representación, que es que cuando algo no se logró o cuando algo no funciona, es difícil que después uno lo pueda poner en marcha, como bueno, ahí arreglarlo. precisamente te quería hacer una de las últimas preguntas. Por ejemplo, vos estás produciendo muchísimo y yo con respecto a eso te quería hacer dos preguntas. Uno, ¿cuándo sentís que está terminada una obra, esta que estás haciendo, y cuándo sentís que te pasaste de rosca y la cagaste? Y la última pregunta es, ¿cómo haces para conciliar? Porque vos seguís trabajando en la universidad, ¿cómo haces para conciliar el trabajo, la vida cotidiana, cómo te las arreglás con Cintia, cómo se organizan para poder, porque además estás teniendo un nivel de producción artística muy, muy grande, ¿no? A ver, contanos un Eh, poco. Primero, lo primero es, bueno, ¿cuándo, las obras. ¿cuándo te parece que está terminada y cuándo te parece que te pasaste de rosca y ya arruinaste? Con, con las abstractas es más fácil darse cuenta cuando uno se pasó de rosca, porque es muy difícil volver atrás, eh, y uno lo intenta arreglar y termina desarreglándolo y desarreglándolo y desarreglándolo. Eh, pero igual, bueno, uno a veces las deja como ejemplo casi, ¿no? De lo que no hay que hacer en vez de destruirlas. Hay otros colegas que por ahí las desaparecen. Y pero cuando uno se da cuenta que hay algo que funciona, tal vez lo deja ahí.
es raro la sensación. Esta, por ejemplo, es una obra que yo no sabía si estaba terminada hasta que me di cuenta que cada vez que la quería volver a meterle algo, no me animaba. Y dije, no, está bien así, ¿qué le voy a agregar? Entonces la di por terminada porque sentí que no había nada más que agregarle. Eso, tampoco tenía que mostrársela salvo a Cintia, así que la colgué, que a ella le encantó, la colgué en Instagram y tuvo muchos likes y dije, bueno, debe estar bien. Pero, y las otras, en cambio, las de las muchachas o las más figurativas, yo es más fácil darse cuenta si están acabadas o no, porque en general terminan como más o menos ocupando toda la superficie, y como no quiero adentrarme en mayor detalle, es más fácil dar por cerrada la cuestión, ¿no? Bueno, por último, He recuperado alguna. Por último, contanos cómo y ahí terminamos, contanos cómo se las arreglan con Cintia. Ustedes tienen un departamento muy lindo, pero bueno, hay que trabajar los dos. Sí. Además, Bueno, yo doy clases también. Ella trabaja acá online con su negocio. Yo doy clases 2 veces por semana, también online. Y bueno, y todas las cosas que uno hace, que las compras, que la comida, que la cena. Así que en realidad el horario puedo producir más también porque como no estoy yendo a la oficina a trabajar a la universidad, donde también soy gestión, hay muchos intersticios que puedo ocupar y digo, me voy a sentar a trabajar y pum, me concentro y tiro. Y cuando son en pequeños formatos a veces las cosas salen más rápido, ¿no? Pero... ¿En qué horario pintas? Pues normalmente ya a partir de las 3 o 4 de la tarde, aunque quise hacerlo más temprano, siempre uno tiene la sensación de que tendría que estar haciendo otra cosa y eso es horrible. Cierto. Estar sentado haciendo algo y decir, tendría que estar haciendo las cosas, tendría que estar... Así que en general, pero bueno, qué sé yo, mal que bien, yo no sé por qué uno hace estas cosas, uno creo que las hace porque simplemente, yo ya dejé de preguntármelo, simplemente las hace porque creo que no puede dejar de hacerlas. Esa es la mejor respuesta que encontré para seguir haciendo esto, que en realidad no es algo que ni nadie te pide hacer, ni nadie te desea, porque no es que, ay, me están quitando las manos porque la galería me lo piden. No, o sea, todo está parado, el mercado está parado, no hay una expectativa de ventas de esto tampoco, pero uno lo sigue haciendo porque creo que es la mejor forma también de confrontar mano a mano literalmente, porque uno pone su mano en esto, sí. Y en eso, literal, en este proceso que uno está viviendo consigo mismo y restableciendo esa vinculación sensorial con lo emocional, ¿no? Que en un transcurso como este, donde estás permanentemente confrontando tus emociones cotidianas, yo agradezco a Dios tener esta posibilidad de estar abocándome a algo que me permite verla. Es una descarga. No solo descargar, porque la descarga es una cosa, pero poder verla, ver en qué estado emocional uno se encuentra, es tan directa la pintura en ese sentido, o el dibujo, que es fantástico, ¿viste? Porque uno, si está nervioso, si está inquieto, yo lo puedo ver hasta en la gama de colores que ese día quiero trabajar o no, o en la música que quiero que me acompañe. Claro. En ese sentido es fuerte. Así Leonel, que, bueno. Leonel, te quiero agradecer muchísimo por A vos. además los sabios consejos, porque estás haciendo una obra lindísima, muy importante, con materiales baratos, sobre hojas de papel comunes, sin tener que gastar plata, y nos has dado nos has compartido algo de tu pensamiento creador que realmente es muy rico y que yo particularmente siento que siempre estoy aprendiendo algo cada vez que hablo con vos. Es un placer enorme, Leonel. Así que, bueno, nos estamos viendo y esperemos que tenga mucha difusión, muchas preguntas Bueno, ojalá sirva también para que la gente cuando ve esto se anime a hacer lo que tiene ganas de hacer. Yo lo veo siempre en la secretaría, en los cursos que hacemos en la UNA.
hay un momento de la vida donde uno dice, ¿sabes qué? Ya está, siempre tuve ganas de hacer esto, siempre tuve ganas de... Bueno, hay momentos donde la única diferencia la hace ponerte a hacerlo. Claro. Pasar de ese límite de, ay, pero yo no lo sé, o yo no lo aprendí, o yo no... qué sé yo, me encanta que, siendo que siempre hablamos mucho de fotografía, en esta charla también hablamos mucho de pintura. Claro. Bueno, sí, la verdad, tengo que reconocer que a mí me interesaba hablar de pintura con vos, pero no más que de fotografía. Pero bueno, te agradezco muchísimo, te mando Igual, un gran abrazo a Cintia, espero que nos veamos gracias. muy pronto físicamente y poder ver en vivo y en directo esas obras tan maravillosas que estás haciendo. Un Si fuerte Dios quiere. abrazo. ¿Eh? Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Chao, Chao, chao a todos, gracias hasta a luego. Separarte, chao.